a esa integración de formas le denominamos el concepto de educación híbrida. El Ministerio de Educación, en la resolución ministerial 531, que se publicó días antes de que se termine el año 2021, nos explica, desde el punto de vista pedagógico, cuáles son estos elementos que nos puede orientar. ¿Ya? Yo lo voy a comentar. ¿Se escucha bajo el volumen? Me confirman otros si se escucha bajo el volumen, si no, voy a leer. Está bien, maestro. Se escucha bien. Ya, muy bien, maestra. Le pido que de repente suba el volumen de sus audios. ¿Ya? Muy bien. Continúo entonces. Entonces vamos a generar esta reflexión a partir de algunos elementos que hemos extraído de esta resolución ministerial. Y te voy a pedir, por favor, que si tienes alguna duda, inquietud, el chat, o levantes la manito. Milena, te escuchamos. ¿Quieres participar? Milena Elizabeth. Me parece que no, está probando la manito, me parece. Continuamos. Vamos a trabajar los siguientes contenidos. Vamos a hablar de la 531. A partir de estos conceptos que se están incorporando en nuestra práctica, el denominado concepto híbrido. En el segundo punto vamos a ver este análisis que yo he extraído, pequeños pedacitos de esta clase que hice con un grupo de niños de quinto grado de primaria, chicos que estaban conectados por internet desde sus domicilios, y un estudiante que era presencial. He montado un aula supuesta y a partir de ello vamos a reflexionar qué condiciones se necesitan, vamos a reflexionar qué aplicativos he usado, bajo qué tecnología he planteado yo mi clase. Voy a dar algunos alcances en relación a eso y también voy a mostrar algunos procesos que he realizado para que esto se haga efectivo. Para eso voy a citar fuertemente a Google Workspace como principal herramienta. He usado íntegramente el contenido de Google Educación, a sabiendas que este año, bueno, del año pasado, 2020, diciembre, ya Google ha generado un convenio con el Ministerio de Educación. Las tablets que han sido proporcionadas a diferentes comunidades en nuestro país tienen la integración de la cuenta aprendecasa.p, que te permite trabajar con el entorno Google Workspace. Entonces, esa es la tecnología que estoy usando. Ahora bien, no solamente es para el Estado. Si tú trabajas con una cuenta gratuita Gmail, también lo puedes hacer, y si trabajas con una cuenta institucional de tu colegio, también, y si no tienes ni aprendoencasa.p y quieres, no perteneces a un colegio que tiene esos elementos y deseas tú tener una cuenta de Google Workspace profesional, también voy a citar algunos ejemplos de cómo hacerlo. Finalmente, vamos a analizar una experiencia de aprendizaje híbrida, porque parte del análisis de las clases que yo he propuesto, ahí hay un material, o sea, el material que entregan que reciben los estudiantes en el presencial y el material que reciben de manera virtual. Y luego, en el punto 4, vamos a analizar uno bajo el enfoque por competencia, ¿no? Alineado al currículo nacional. Finalmente, vamos a darle mucho énfasis a este concepto que la norma le da mucha potencia, que es el acompañamiento de retroalimentación. Bien, entonces por aquí vamos a transitar en el desarrollo de este conversatorio taller. En la resolución ministerial 531 y Reinaga, que es viceministro del área pedagógica del Ministerio de Educación, en RPP señaló lo siguiente sobre el concepto de escuela que tenemos que ir, o que el Ministerio de Educación nos va pauteando para este retorno a clases, que ya no va a ser el mismo que fue en el año 2019, ¿no? Todo el mundo habla de que ya no va a ser igual, efectivamente no va a ser igual. El concepto que en la resolución ministerial hablan de la nueva escuela. Y la nueva escuela, según cito a Reinaga, dice, tiene como centro el bienestar del estudiante. En la norma, la 531, puntualiza, ¿no?, refuerza, señala que el acompañamiento socioemocional es la principal acción pedagógica que el docente debe de realizar durante el desarrollo de esta atención híbrida, ¿no? Esta atención combinada, por así decirlo, o las veces que va al colegio. ¿Qué es lo que se tiene que priorizar? ¿Hacia dónde va nuestra acción pedagógica con mayor énfasis? Hacia la atención socioemocional. Busca ampliar la mirada, dice, hacia el desarrollo de experiencias diversas. El concepto de escuela, ¿no? Mi pizarra, mis sectores bien ambientados, ¿no? Mis paredes de mi clase,
que yo tenía en el 2019 y que ya en febrero me comenzaba a, ¿no?, a implementarme de material, de cosas lindas que ponía. Yo soy maestro de primaria, poníamos cosas lindas en nuestra aula. Ese concepto de aula tiene que ser un concepto más amplio ahora, porque aula también se considera ahora a este espacio, por ejemplo, a un espacio en la cual de manera remota trabajamos en tiempo real. Aula también es considerado un espacio público, como un parque, el museo, la playa, o dependiendo del contexto en el cual está mi escuela. Aula también son esos otros escenarios. La norma nos invita a repensar el concepto de aula de clase y nos invita a mirar más allá. Entonces yo desde mi práctica docente puedo ya comenzar a imaginar como estrategia usar otros elementos, ¿no? Visitas al museo, visitas al parque, en fin, las que nos permita, obviamente, mantener el distanciamiento por el tema de la pandemia y la que nos permita desarrollar esos aprendizajes, ¿no? Principalmente dice que promuevan que los estudiantes construyan sus propios aprendizajes, pongan en juego sus competencias y se vuelva cada vez más autónomo en su proceso de aprendizaje. Importante. Ya, por esa razón, cuando hicimos este escenario del aula híbrida, trabajamos con el entorno virtual de Google Educación, porque es la que, entre varias, Microsoft Teams también, en fin, hay otras también, pero el Google Educación es la que te permite una mayor participación y protagonismo del estudiante, razón por la cual se alinea mucho más a el desarrollo de competencias. Entonces, yo ya vamos nosotros en nuestra práctica mía, personal, yo trabajo de varios años con Google y de las capacitaciones que hacemos, vamos encontrando que Google tiene, ¿no?, las herramientas, las que te permiten realmente trabajar por competencias. Lo vamos a visualizar ahora. Básico es seguir afianzando las competencias de los aprendizajes autónomos, esta competencia transversal, porque vamos a trabajar de manera insistente en el aprendizaje impartido. Vamos a aprovechar, ya más adelante se va a citar con mayor precisión, vamos a aprovechar el tiempo presencial o el tiempo sincrónico, si es por medio remoto, para el trabajo del acompañamiento, retroalimentación o la mediación. Y lo otro, que el estudiante ya venga con un piso para que luego se trabaje en las evidencias o los productos. Para ello es fundamental propiciar procesos autónomos, para que el estudiante pueda traer elementos a la clase y a partir de en la clase seguir desarrollándolos. La estrategia del aula invertida es fundamental en ese sentido. Muy bien, entonces eso es el nuevo concepto que nos trae el Ministerio de Educación. Está en la norma, y el escenario híbrido propuesto por el Ministerio de Educación en esta resolución ministerial nos habla que el aula se va a determinar según el aforo que exista. Aquí hay un criterio básicamente de espacio, ¿no? Ya la norma lo cita en el numeral 7, ¿no? Precisa cuál es el distanciamiento, el aforo, en las distancias que tienen que tener dentro de un aula. Evidentemente, nuestras queridas aulas de 30, 35 alumnos no van a poder ser atendidas todas al mismo tiempo, ¿no? Es evidente que vamos a tener que usar nuestra creatividad para ir organizando la semana para que los estudiantes puedan recibir la atención pertinente. En la norma no señala cuántas veces exactamente y qué número de niños tienes que atender, no lo menciona. Lo que sí da mucho énfasis a la capacidad de autonomía que tienen las escuelas, el liderazgo del gestor, del director o subdirector y del equipo docente, el trabajo colegiado, es la palanca fundamental para determinar estos ciclos o presencia de los estudiantes durante la semana de clase. No señala, no dice lunes van a venir, martes, no señala eso. No pone un parámetro de 4 horas, pero se está flexibilizando. Los últimos, el último entrevista que escuché al ministro de Educación hablaba de cierta flexibilización en ese sentido, principalmente en las zonas urbanas donde hay mayor riesgo de contagio. Entonces, es importantísimo situarnos en el mes de marzo como
semana clave para la organización institucional. Aquí el trabajo colegiado es fundamental, ¿no? Y involucrar a los padres de familia, si es que atiendes a niños pequeños, más todavía, ¿no? En el entorno virtual es el aprendizaje remoto, que puede ser sincrónico y asincrónico. Y cuando hablo de asincrónico, aquí ya estamos hablando de el aula invertida, ¿no? Con material que se puede entregar, que ahora vamos a mostrar un modelo también. Y la comunidad como tercer elemento de aprendizaje. La comunidad es un espacio de aprendizaje y desarrollo para que los estudiantes puedan trabajar. Muy bien. ¿Qué más tenemos aquí? Y aquí señala, en relación a los aprendizajes, qué es lo que se entiende por un escenario híbrido. La norma lo conceptualiza como proceso de enseñanza-aprendizaje híbrido. Así lo señala, ¿no? En la cual dice se desarrollan experiencias de aprendizaje utilizando momentos presenciales y a distancia. Combinación de ambas, sincrónicos o asincrónicos. Estos 4 conceptos ahora los voy a delimitar mediante un organizador visual, ¿ya? Que es producto de nosotros, nuestra reflexión. Así como en diversos espacios del territorio para el desarrollo de las competencias de los y las estudiantes. La comunidad educativa determina las formas de atención. Es el equipo colegiado, los maestros, la reflexión en conjunto, la que va a ayudar a determinar cómo va a ser el retorno de los estudiantes. Evidentemente, la determinación de la frecuencia o su asistencia va a estar enmarcada por el tema de la pandemia. Aquí un esquema que nos ayuda un poco a entender la dinámica de los conceptos según la resolución ministerial y según nuestra percepción como docentes. Básicamente, híbrido se define como proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿ya? Y lo híbrido es por los escenarios en los cuales se va a desenvolver o se va a desarrollar estos aprendizajes. Para ello hay dos cosas elementales, 2 cosas básicas, ¿no? Una de ellas es el cuidado emocional. El cuidado socioemocional es fundamental. La norma dice, voy a tratar de parafrasearla, ¿no? El pretender desarrollar, ¿no?, procesos cognitivos complejos sin antes atender el estado emocional del estudiante es como, ¿no?, trabajar o llenar en un saco con hueco en la parte de abajo. Es importantísimo que nuestra práctica, nuestra acción pedagógica se centre en la atención socioemocional. Por eso es fundamental el trabajo de la tutoría. El trabajo de la tutoría es un detalle importantísimo en este escenario híbrido. Solo a partir, ¿no?, de una contención socioemocional se puede permitir el desarrollo de las experiencias de aprendizaje. Importante. Lo dice la norma, lo señala, y también lo señala un criterio de cualquier docente profesional que quiere y estima a sus estudiantes. No podemos trabajar con un grupo de estudiantes que no se sienten bien socioemocionalmente, ¿no? Y hay momentos de atención que son determinados por el trabajo colegiado, por el trabajo en conjunto, el directivo, los maestros, docentes, la comunidad en pleno. Que tiene 2 escenarios, el presencial, que se va a determinar por el MINSA, por el tema de la pandemia, y el a distancia, ¿no? Y puede ser rotativo, en este caso el semipresencial, que va a ser más recurrente en zonas urbanas, ¿no? En Lima principalmente, en zonas de las ciudades. ¿Por qué? Por el aforo. Un aforo de una comunidad de la sierra no es igual, o de la selva no es igual que el de la costa, ¿no? En Lima hay colegios que las aulas pasan para 45 estudiantes o más. Entonces, aquí ya funciona un criterio de semipresencialidad. Y cuando hablamos de a distancia, nos hablamos de, aparentemente, este aprendizaje virtual, ¿no? Este aprendizaje remoto, que tiene 2 posibles formas. Uno de ellos es el sincrónico, en la cual tú trabajas en tiempo real con el estudiante, que es justamente lo que vamos a trabajar ahora. Lo que vamos a trabajar ahora en estos ejemplos es hacer un sistema semipresencial, ¿no? Con una niña en el aula y otros niños en casa. Y ambos sujetos o ambos estudiantes en diferentes espacios trabajan de manera sincrónica, trabajan en tiempo real. Ese es el ejemplo que vamos a hacer ahora. Y el asincrónico es aquel que, usando medios virtuales, ¿no?,
o digitales o no, pues puede ser una ficha que tú le entregas al estudiante, ¿no? Un módulo impreso, permite que el estudiante pueda trabajar de manera individual. Y en el sincrónico, semipresencial y presencial, en estos espacios, ¿ya? Es importantísimo y fundamental que se aproveche al máximo la mediación y retroalimentación. Es en el escenario, cuando viene tu alumno al colegio, o cuando tú tienes o el alumno tiene la oportunidad, que son pocos los que tienen conectividad en casa, aprovechar con mayor énfasis la mediación y retroalimentación. Eso es lo que nos menciona la norma.